pesar de nosotros. Tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a continuar en la tarde de hoy en nuestro estudio profundo, serio, del libro de Primera de Corintios. En este estudio hemos estado viendo, entre otras cosas, instrucciones en la palabra de Dios en cuanto a cómo el cristiano debe vivir o cómo la vida cristiana debe ser vivida, y también hemos visto instrucciones acerca de cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe funcionar. ¿Cómo se supone que la iglesia funcione? ¿Dónde encontramos instrucciones en cuanto a eso? En la palabra de Dios y específicamente en el libro de Primera de Corintios. Otra cosa que hemos visto es que en la cruz de Jesucristo, el Evangelio de Cristo tiene la capacidad de transformar cualquier área de nuestras vidas. Cuando la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se aplica, la redención de Cristo, el Evangelio de Cristo, todas esas cosas, se aplica a cualquier aspecto de nuestra vida, sea matrimonio, sea relación con nuestros hijos, sea administración de lo que de cualquier cosa, cualquier aspecto de nuestra vida. Una vez tocado por el Evangelio del Señor Jesucristo y la misericordia, como dijimos hace un momento, definitivamente es transformado. Así que busque ahí en su Biblia el primer capítulo de Corintios, el capítulo 12. Vamos a leer del 12 al 31. Nuestro amado hermano y consiervo José va a venir y va a leer esa porción bíblica. Ok. Arnaldo, es el número 2, por favor. Muchas gracias. Ok. Thank you. Vente aquí afuera. Thank you very much, brother. Ok. Está en sus notas, está en la Biblia, también está en la pantalla, por favor. Dice la palabra del Señor: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos sanidad, dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, sin embargo, los dones mejores. Gracias, hermano José. El Señor bendiga su palabra. Pero si usted se da cuenta, inmediatamente de la frase, sin embargo, los dones, procurad sin embargo los dones mejores, inmediatamente después de eso, dice, ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. La razón por la cual hay esa división ahí es porque esa frase o esa oración o esa afirmación o esa declaración, como usted quiera, de parte de Pablo, encaja a la perfección con el capítulo 13, que es el que vamos a estudiar la próxima vez que estemos todos reunidos. Mantenga su Biblia ahí abierta en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Concédame la oportunidad de simplemente repasar algo y entramos inmediatamente en el estudio que tenemos para el día de hoy. Capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Como ya sabemos, ¿de qué trata? ¿Qué asunto atienden? El asunto, más fuerte por favor, ¿qué asunto? Los dones espirituales, exactamente, right? Y como ya hemos dicho, dones espirituales en esencia son depósitos de la gracia de Dios que son dados a todo creyente con un propósito definido, y es el de fortalecer y estimular el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, de forma tal que Jesucristo luzca correctamente delante del mundo en el cual nosotros lo estamos representando, y cuando Él luce correctamente, pues entonces nuestro Padre Celestial es glorificado. Amén. Este capítulo 12 se divide en dos secciones. Una hace un énfasis en el asunto del espíritu, y otra, que es la que estudiamos en esta parte, hace énfasis en el aspecto del cuerpo. En las últimas 3 semanas, hablamos acerca de algunas cosas con relación a los dones espirituales. Lo primero que dijimos fueron ciertas cosas que eran verdaderas, ciertas, absolutas, con relación a los dones espirituales. Una de ellas era que los dones espirituales pueden ser entendidos incorrectamente y pueden ser apropiados incorrectamente. Otra cosa que dijimos con relación a esto es que frecuentemente el asunto de dones espirituales, particularmente en la iglesia contemporánea, es causa de desunión y causa de división. La tercera cosa que dijimos con relación a los dones espirituales, que a pesar de eso, a pesar de que pueden ser entendidos incorrectamente, apropiados incorrectamente, apropiado quiere decir utilizados, expresados, ejercidos incorrectamente, y a pesar de que causan división y desunión, la palabra enseña que los dones espirituales es algo que debe ser deseado, que debe ser descubierto y que debe ser desarrollado. Amén. Hablamos un poquito teológicamente hablando acerca de dones espirituales, y vimos cómo el versículo 12 y 13 nos enseña con claridad que el creyente en el momento de su nacimiento espiritual, en el momento de su salvación, es sumergido y habitado por el Espíritu Santo, sumergido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un espíritu, y el Espíritu Santo viene a morar permanentemente, a residir permanentemente en la vida del creyente. La otra cosa que dijimos teológicamente hablando es que el Espíritu une a los creyentes para que juntos formen
el cuerpo de Cristo, la ilustración que hicimos aquel día con la jarra, los vasos, el agua, el bautismo, todas las cosas que vimos, pero la verdad teológica que estábamos tratando de enseñar es esa precisamente. La otra verdad teológica que establecimos con relación a dones espirituales es que el creyente recibe gracia de parte de Cristo para hacer gracia, o sea, otra vez esos depósitos de gracia que son los dones espirituales, para hacer que el Señor Jesucristo luzca correctamente en este planeta Tierra, porque la única forma en que la gente puede ver a Jesucristo en este planeta Tierra es a través de la iglesia de Jesucristo. Amén. Los dones espirituales son dados para que esa iglesia luzca correctamente, para que lo que la gente vea que sea de Jesucristo sea lo que es correcto. Amén. Y la última cosa que vimos la vez pasada fue ciertos mecanismos, ciertas cosas, pruebas que podemos utilizar con relación a los dones espirituales. Dijimos varias cosas. Una, que el Espíritu de Dios trabaja por medio del creyente para proclamar la gloria de Cristo. Jesucristo mismo dijo que a los discípulos, cuando estaba él próximo a ser crucificado, que no se preocuparan, que estuviesen tranquilos, porque sí, él se iba a ir, he's going to depart, pero él iba a enviar uno igual que él, con su misma naturaleza, con su misma divinidad, y no solamente iba a estar alrededor de ellos, sino que iba a estar en ellos. Amén. Y que él lo iba a glorificar a él. Así que una obra obvia que hace el Espíritu Santo, sabemos, si Cristo está siendo glorificado, si esos dones son realmente del Espíritu de Dios, pues Cristo va a ser glorificado. Cristo va a lucir bien. Amén. Va a lucir bien, y al lucir bien va a recibir gloria. Así que cualquier cosa que suceda en la iglesia, que sea esta o cualquier iglesia, en el nombre de Jesucristo, pero que haga lucir mal a Jesucristo, pues obviamente es válido cuestionar de dónde viene eso. Amén. All right, okay. So, hoy no tenemos video, así que tranquilos. El Espíritu de Dios, la otra cosa, trabaja por medio de todos los creyentes en muchas formas distintas. Hay toda clase de actividades, hay toda clase de manifestaciones, hay toda clase de dones, y todas esas cosas son básicamente la misma y todas son importantes. Una de las cosas que dijimos es que posiblemente el énfasis que hemos tenido a través de los últimos años en la cuestión de los dones es desproporcionado. Posiblemente. La otra cosa es que el Espíritu de Dios trabaja primariamente para beneficiar el cuerpo y no necesariamente el creyente. Los dones son para el beneficio del cuerpo. Cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a hablar de un don en particular que se hace referencia a que el que ejerce ese don se edifica a sí mismo, right? Pero aún en ese contexto que vamos a aclarar y vamos a profundizar en lo que en realidad está pasando ahí, vemos que Pablo dice que yo prefiero 1000 veces utilizar cualquier otro don para que la iglesia sea edificada. Y la otra cosa que dijimos la vez pasada fue que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los creyentes de acuerdo a su plan soberano, porque Él es el que determina, right, qué es lo que va a pasar en nuestras vidas. El juego es fixed, está arreglado, tú sabes, no entiendo, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, ¿verdad? O sea, quizás mejor no tratar de explicarlo, pero el punto es que Dios tiene la sartén agarrada por el mango. So, Dios determina cuáles son tus dones, te dice, busca los dones, desea los dones, pero Él ya ha determinado cuáles van a ser los que tú vas a tener. So, la finalidad nuevamente de estos dones es la finalidad de fortalecer, estimular el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Versículos 12 y 13 que estudiamos a la saciedad exponían la obra, el trabajo del Espíritu y el trabajo del cuerpo. En sus notas, simplemente escuche. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ese es el Espíritu Santo,
tanto judíos como griegos, como esclavos como libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. De esa porción bíblica que hace énfasis una parte en la obra del espíritu y otra parte en la obra del cuerpo, desarrollamos una definición simple que pudiésemos, memorizar o por lo menos tener escrita y considerar y reflexionar, porque encierra básicamente la enseñanza del capítulo 12 de Primera de Corintios. La definición simplemente dice esto: los dones espirituales son formas, expresiones de carácter sobrenatural en que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los hijos de Dios, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, para hacer que el Hijo de Dios luzca correctamente. Y cuando Cristo luce correctamente, el resultado de eso, nuevamente, es que nuestro Padre Celestial es glorificado. Ahora, no voy a pecar de ser exagerado al volver a decir que la implicación de esto es altamente importante. It's huge, como diría el americano. Es inmensa la implicación que tiene esto. Porque, como ya hemos dicho, Dios, por esto es que es importante, porque Dios en su soberanía, el que tiene la sartén agarrada por el mango, el que determina cómo es que las cosas van a ser, Dios en su soberanía ha puesto en las manos de la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Pues si es parte de la iglesia, en tus manos y en mis manos, Dios en su soberanía ha puesto en nuestras manos, o nos ha otorgado la mayordomía en cuanto a la forma en que Jesucristo va a lucir en este mundo. No sé si me entendió. Así de importante es, porque Dios decidió poner en nuestras manos la responsabilidad, nos ha otorgado la mayordomía, ¿sabes?, de administrar el hecho de cómo es que Jesucristo va a lucir en este mundo. Eso está en las manos de nosotros. Dios lo puso en mis manos. Entonces Dios me dio estas cosas que se llaman dones espirituales para asegurarme de que esa mayordomía, esa administración de la encomienda que se me dio, yo la haga correctamente. Amén. O sea, ahí, that's what is huge. Por eso es que es importante. Ahí está la envergadura de todo esto, right? Y esa es la razón por la cual los dones espirituales son tan importantes. Y esa es la razón por la cual en el primer versículo del capítulo 12, Pablo comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ustedes lo ignoren. No quiero que ustedes no tengan la información correcta. No quiero que ustedes tengan información equivocada. Por la importancia que los dones espirituales claramente tienen. Capítulo 12, versículos 12 y 31, que el hermano leyó hace un momento, nos ayudan a entender el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia a través del cuerpo de Cristo. Y Pablo utiliza una analogía, una ilustración que establece un paralelo, dos líneas que van juntas, entre el cuerpo físico, cuerpo humano físico, y el cuerpo físico espiritual de Cristo. Eso suena como en inglés like an oxymoron, right? Cuerpo físico espiritual, pero it's not, it is, right? Nosotros somos el cuerpo físico espiritual de Cristo, right? ¿Sabes? Hay un paralelo ahí, hay una comparación, hay una analogía en esta porción bíblica que el hermano José leyó y que vamos a estudiar en estos momentos. Pero por encima de todas las cosas, Pablo tiene un énfasis, y ese es el énfasis que queremos machacar, que Dios quiere machacar en la vida de nosotros, y que lo entendamos y que veamos la relevancia, la importancia, y que nos esforcemos para que eso sea una realidad en mi vida y que tenga la importancia que debe tener. Lo que Pablo destaca o que enfatiza es que sea un cuerpo físico o sea un cuerpo administrativo, el cuerpo, sea físico o administrativo, es uno. Sea físico o administrativo, es un todo unificado. Un cuerpo físico o administrativo es uno solo, unificado, pero es compuesto de muchas partes.
Amén. Y de paso, así se llama la enseñanza. Muchas partes, pero un solo cuerpo. Esta verdad, este énfasis se ve en varios pasajes bíblicos aquí en el capítulo 12. En el versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Un cuerpo son muchos miembros. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que esa verdad es altamente importante. Un cuerpo, uno solo, unificado, pero compuesto por muchas partes, por muchos miembros. Hay dos cosas que en la tarde de hoy yo quiero destacar, ¿verdad? Hoy no va a tener que escribir mucho, creo que son como 4 blanquitos que va a tener que llenar, ¿right? Pero yo lo que desearía es que, pues, me concediera, mejor dicho, su atención, ¿verdad? Y que todos, empezando por mí, pues tuviéramos una actitud humilde que siempre hemos establecido, que es la disposición dentro de nosotros, de decir, Señor, aquí estoy, los guantes los tengo abajo, no me voy a desconectar si dices algo que no me gusta. Y lo que tú me digas, pues yo lo voy a poner en práctica. Amén. Esa es la actitud humilde. A la saciedad hemos dicho, lo repetimos, porque se nos olvida y a veces no entendemos la primera vez o segunda. Es que Dios le habla a su pueblo. Amén. Pero el hecho de que Dios esté hablando no quiere decir que todo el mundo va a escuchar. Porque todo el mundo escucha. Hay cosas que impiden que nosotros podamos escuchar a Dios. Una de las cosas que más impide es nuestra actitud, la disposición que hay dentro de nosotros para recibir lo que Dios tenga que decirme, sin condiciones. Esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo he enseñado. Pero cuando me llega a mí, Edwin, el momento de sentarme a escuchar en un pastor, en una iglesia, en una conferencia, o lo que sea, pues yo necesito asegurarme que voy con esa actitud. Amén. A veces el Espíritu Santo me lo acuerda. Acuérdate la actitud que tú le dices a la gente que tenga. You need to have it too. All right, so dos cosas que queremos destacar. Una, un dilema. Tiene que ver con el desear, descubrir y desarrollar los dones espirituales. Vamos a ver primeramente el dilema o la tensión, ¿sabes? Es una tensión, ¿sabes? Entre una cosa y otra, un dilema. No sé qué, por dónde irme, qué escoger. La tensión, el dilema que el desear, descubrir y desarrollar los dones espirituales representa para el seguidor de Jesucristo. El desear, el descubrir y desarrollar dones espirituales representa un dilema. Y de eso que vamos a hablar. By the way, ¿sabes? Por años y años y años leyendo estos pasajes bíblicos, y le compartía a José ahorita, ¿sabes? Que ahora que vengo a entender de qué es lo que el hombre está hablando ahí y por qué que él está hablando de pie y mano y de nariz y oreja y toda la cuestión. Y la razón es porque hay un dilema aquí. Los dones espirituales, el desear, el descubrir, el desarrollar dones espirituales representa un dilema. And I hope that que el Señor me ayude a poder comunicar eso y que todos seamos edificados. Right? So, todo creyente vive en ese dilema que provoca el desear, descubrir y desarrollar los dones espirituales. El dilema se desarrolla en el contexto de que como iglesias somos ¿cuántos cuerpos? Pero es un cuerpo que está compuesto de muchas partes, Es el dilema, desear, descubrir, desarrollar dones espirituales en sí mismo no es ningún dilema, no es ningún problema, no es ninguna tensión. Se convierte en un dilema y una tensión cuando se trata se expresa en el contexto de la iglesia, nuevamente, que es un solo cuerpo, pero que está compuesto de muchas partes, y la intención mía es explicar eso, ¿ok? Now, el dilema o la tensión gira alrededor de dos conceptos. Uno de ellos es la autodesaprobación, autocrítica, autocensura.
Y el otro concepto es la autoexaltación. Son dos extremos que Pablo está destacando en esta porción bíblica que nuestro amado hermano José leyó para nosotros hace un momento. Son dos extremos: autodesaprobación, autocrítica, autocensura y autoexaltación. Dos extremos que Pablo identifica y que Pablo claramente insiste en que debemos evitar. Autodesaprobación, autocriticarse, autodenigrarse. Versículo 15 nos ilustra eso. Escuche por favor. Es la persona que dice, versículo 15, míralo ahí, dice, yo no tengo nada que ofrecer al cuerpo. Es la persona que piensa de esa forma. Versículo 15 dice, si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no sería del cuerpo. Claro que no, sería siendo del cuerpo, right? Porque eso es lo que hace el cuerpo. Amén. Autodesaprobación es la persona que piensa, pues yo soy cristiano y me gusta la iglesia y me gusta la enseñanza, me gusta la predicación, me gusta cuando cantan así, tu misericordia y qué bonito, toda la cuestión. Pero en el caso, yo no me voy a envolver en nada porque yo no tengo nada que ofrecer. Yo no soy como el pastor Edwin que habla, yo no soy como la hermana Nori que canta, yo no soy como aquel hermano que hace esto, la hermana Daisy, aquel otro, aquella otra persona. Yo no tengo nada que ofrecer y yo pues me quedo aquí. Ese extremo, Pablo dice que no tiene espacio en la iglesia del Señor Jesucristo. El otro extremo es la autoexaltación, la persona que tiene un ego inflado. La persona que piensa que sin mí esta iglesia no puede funcionar, o que piensa, tú sabes qué, nosotros podemos funcionar sin ti, no te necesitamos. Versículo 21 dice, ni el ojo puede decirle a la mano que no te necesito. ¿Right? ¿Sabes? El ojo aquí, ¿sabes? Este es un ejemplo de una persona que se autoexalta. Yo no te necesito. Ni tampoco la cabeza o los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que de esto se trata esta enseñanza, de ver ese contraste, este dilema, y cómo ambas cosas necesitamos como iglesia entender nuevamente que debemos evitar. Porque la iglesia no funciona bien. Amén. Escríbase esto que es de lo poco que tiene que escribir hoy. El cuerpo de Cristo funciona correctamente cuando sus miembros evitan la autodesaprobación. Así que autodesaprobación, estoy hablando de reducir la importancia de una persona o eliminar el valor de un individuo o que ese individuo juega en el cuerpo de Jesucristo. No tiene ningún valor, no tiene nada que aportar, no tiene importancia. De eso estamos hablando. El asunto de la autodesaprobación o la autocrítica es más común, escucha que es importante, en las personas que no tienen lo que por lo regular se llama dones sensacionales, como lo son el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanidades. Déjenme ponerlo de otra forma. El asunto de la autodesaprobación es más común en personas cuyos dones no son muy visibles. Es más común en personas cuyos dones se expresan, se realizan tras bastidores. En versículos del 14 al 20, Pablo les ofrece ayuda a la gente que piensa de esa forma. Mira ahí en sus notas. Pablo dice, además, el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Sigue tranquilos. Si le dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Claro que no. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Claro que no. Si todo el cuerpo fuera ojo, sería una mutación. Si todo el mundo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora, esto es precioso, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como ¿qué? Soberanía de Dios. Aquí se acabó la cosa. Soberanía de Dios. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No puede ser. Es una contradicción. Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Right. Now, compartía con José ahorita en el desayuno que pensando en esto esta mañana y cómo puedo expresarlo de una forma que ustedes se puedan agarrar y puedan identificarse. Lo que me vino a la mente, yo no sé de dónde salió, ¿verdad? Pero lo que me vino a la mente fue un documento que salió hace mucho tiempo en el internet, que decía, ¿tú eres boricua, puertorriqueño? Sí. Right? O sea, ¿tú eres puertorriqueño si un frío agudo para ti es un frío pelú? Tú eres puertorriqueño si para ti todo lo bueno es chévere. Tú eres puertorriqueño si en tu casa tu mamá o tu abuela o tu tía te daban con una chancleta. O eres puertorriqueño si por lo menos en tu familia hay 1 o 2 o 3 que se llaman cheo. Anyway, la cuestión es que yo no sé de dónde me salió esa cuestión, pero yo quiero utilizar eso, ¿verdad? Y me imagino que tú eres dominicano si tal cosa, o eres de Barquisimeto si tal cosa, o eres colombiano si tal cosa, right? Okay? So me imagino que en cada país debe tener su propia idiosincrasia, ¿verdad? Pero el punto aquí es que hablando de la desaprobación, podríamos decir, usted sabe que padece de el mal o el extremo de la desaprobación que estamos identificando aquí, right? Que se autodenigra, right? Que se autocritica, se critica, mejor dicho, right? Si usted hace algunas cosas, así que le puse 3 cosas ahí y vamos a verlas en esa tonalidad, ¿ok? Usted padece de autodesaprobación si usted piensa que la iglesia no lo necesita, que es lo primero que está ahí. Si usted piensa que la iglesia no lo necesita, usted padece de eso y arréglese a buen vivir. Porque la iglesia lo necesita, ¿amén? Amén. Quizás este no fue un buen día para venir a la iglesia. Pero ya que está aquí, como dicen en mi país, haga buche, aguante ahí lo mejor que usted pueda. Versículo 15 y 16 dice, si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Claro que no. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Totalmente incorrecto. Now, ambas personas que están aquí, Pablo, esto es lo que Pablo está enseñando, ¿ok? Right? ¿Sabes? Algunos de nosotros, pues hace mucho tiempo que hemos estado leyendo esto y no nos hemos dado cuenta de qué es lo que Pablo está tratando de hacer. Y Pablo lo que está tratando es de clarificar esos 2 extremos. El que se autodesaprueba a sí mismo en el contexto de dones espirituales, un cuerpo, muchos miembros, todos son necesarios. No diga que yo no puedo, que yo no sirvo, porque tú tienes dones y eres necesario. Y la autoexaltación que se piensan, pues, we don't need this guy here, we can do this, you know. Amén. Eso es lo que Pablo está detrás. Y el listado que nos da de dones es simplemente una ilustración que el listado no es importante. Y si son apóstoles, que son maestros, que son de hablar en lengua, que son sanidades, que si aquello otro, eso no es lo que es importante en este contexto. Lo que es importante es el hecho de que es un cuerpo, un solo cuerpo, y que son muchos miembros, y que cada uno de ellos es esencial. Amén. Ambas personas llegan a la misma conclusión. La mano, la oreja,
como yo no soy como tal persona, es obvio que yo no tengo mucho que ofrecer. ¿Cuál es el problema aquí? Que las personas que piensan de esa forma, y es bien probable que en medio nuestro hay personas que piensan de esa forma, los que piensan de esa forma por lo regular terminan observando en las graderías. La persona que termina observando la gradería es la persona que está consciente y dice, yo necesito estas enseñanzas. I do need that. Yo necesito, o me gusta, disfruto, me siento bien, me siento lleno, llena en la alabanza y la adoración. Yo, de verdad que yo necesito mantenerme conectado con ciertas personas porque yo sé que solo yo no puedo vivir, right? ¿Sabes? Pero yo no tengo nada que ofrecer al cuerpo. La persona que está en las graderías, eso es lo que hace, right? Oh, sí, me gusta la enseñanza. Amén, gloria a Dios, santo, alaba lo que él vive, right? Okay. La música, tremendo, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, me gusta estar ahí con los hermanos, que chévere cuestión, pero cuando se trata de aportar algo, pues yo no, porque yo no tengo nada que aportar. Amén. ¿See the problem? El punto de Pablo es que la misma naturaleza del cuerpo desvanece ese argumento, lo declara absolutamente incorrecto. Dado el caso que estamos hablando de un cuerpo que tiene miembros, y si es un cuerpo, eso no puede suceder. Amén. No hay espacio para que eso suceda. Right? Así que la aplicación para nosotros es que si usted es de las personas que piensan que la iglesia no me necesita, porque yo no tengo mucho que ofrecer, yo no sé nada de la Biblia. Tengo que informarle que la palabra de Dios dice que usted está en lo incorrecto. Usted padece de autodesaprobación si usted piensa que la iglesia no me necesita. Segundo, si usted piensa que la soberanía de Dios es un error. No, algunos de nosotros dicen, pero pastor, ¿are you crazy? Con todo lo que nosotros, enseñanza que hemos nosotros recibido aquí en esta iglesia acerca del plan soberano de Dios y de la soberanía, uno de los atributos de Dios, tanto que se ha destacado, tanto que nosotros proclamamos, que cantamos acerca de la soberanía de Dios. ¿Cómo es posible que usted esté sugiriendo que alguno de nosotros pueda pensar que la soberanía de Dios es un error? Aguántese un momentito. Versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y otra vez el contexto es que Pablo está hablando a ciertos corintios que estaban a punto de caer en el extremo de la desaprobación, autodesaprobación, autocrítica. Y por eso Pablo le está diciendo, le tiene que recordarles que Dios puso cada parte del cuerpo donde Dios quiso ponerla. Yo no sirvo. Pablo, pero yo no tengo nada que aportar, porque aquí yo no compongo nada. Y Pablo dice, pues cállese la boca, porque eso es un disparate lo que está diciendo. Porque si usted es de Cristo, si usted es parte de Cristo, Dios sabe lo que está haciendo. Él hizo el cuerpo, Él está confeccionando su cuerpo. Versículos 11 y 28 dice, pero todas estas cosas las hace uno, ese es Dios. Y esta cosa es la asignación de dones y todas esas cosas, right? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, soberanamente. Versículo 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, como Él quiso. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros hacer milagros. ¿Se da cuenta? El problema que nosotros tenemos es que nosotros ponemos el énfasis donde no tenemos que ponerlo. En que si son profetas, que si son apóstoles, que si son hacer milagros. No, el énfasis aquí es en lo que Dios ha estado haciendo y cómo Dios quiere que nosotros operemos. ¡Gloria a Jesús! Y el punto aquí es que es imposible considerar la cuestión de los dones espirituales sin destacar la soberanía de Dios.
Que Dios es el que tiene, esa frase me gusta, que Dios es el que tiene la sartén agarrada por el mango. Cuando se trata de lo que sea. ¿Cuál es la aplicación? Cuando usted y yo comenzamos a compararnos con otros hermanos y llegamos a la conclusión de que nosotros no tenemos nada que ofrecer, yo me quedo en mi casa y yo no levanto la mano y yo no participo aquí, yo no en aquello otro. Cuando llegamos a ese punto, en esencia lo que estamos haciendo es que estamos poniendo en tela de juicio la soberanía de Dios. A mí no me gusta porque usted coge las cosas y las tuerce y las presenta de una forma que me hace sentir culpable. La idea no es hacerlo sentir culpable. La idea es que nosotros ajustemos nuestra vida a la verdad de Dios. Amén. Si no me hice entender, cuando jugamos el papel de meros espectadores es el que me escuché todos los mensajes, canté todas las canciones, compartí con todos los hermanos, pero cuando llegó al momento de colaborar, cuando el momento de aportar algo al cuerpo, pues no lo hago. Otra vez, en esencia, estamos negando la soberanía de Dios. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que Dios decidió cómo los miembros de su cuerpo serían diseñados y conectados entre sí. That's the first part. Yo decidí, Dios hablando, yo decidí que el hermano Carlos, yo lo voy a diseñar de esta forma, right? Y yo decidí, Dios hablando nuevamente, voy a conectar al hermano Carlos con el hermano John, con el hermano Juan, de esta forma en particular. Ese es el diseño de Dios. Ese es el plan soberano de Dios. Entonces Dios, luego de hacer eso, lo que hace es que nos da la gracia que nosotros, nuevamente, esos depósitos de gracia que usted y yo necesitamos para ejercer estos dones espirituales. Amén. La otra cosa que podemos decir con relación a este aspecto es que nosotros estamos padeciendo de autodesaprobación si pensamos que la unidad y la diversidad se excluyen mutuamente. Ahí se me fue bien profundo, no lo entendí. Tranquilo, porque I'm going to explain to you, right? Okay. Right. Esa es la persona que piensa que para que haya unidad tiene que haber uniformidad. Unidad y uniformidad son dos cosas distintas, right? Es la persona que piensa que para que haya unidad todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que... Y no es de esa forma. ¿Por qué? Porque el pastor lo dijo. No, versículos 19 y 20. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Es una pregunta retórica. Si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? En ningún lugar, porque no habría cuerpo. Porque serían todos narices. Right? Right? Yo sé que digo nariz porque yo sé que todos ustedes me están mirando y lo que se destaca de mi mano es la nariz. ¿No? So I know what you're thinking, so I just go ahead and help you a little bit, okay? Now, este cuerpo físico, acuérdense que Pablo está usando una analogía del cuerpo físico, right? Para ilustrar el cuerpo físico espiritual de Jesucristo, amén, que es la iglesia. Estás usando la analogía de físico, cabeza, nariz, oreja, manos, pies, todas esas cuestiones para ilustrar, ¿sabes? Para comunicarnos a nosotros, ¿sabes? Que el diseño de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, sigue la misma regla. Gloria a Dios. Estaba leyendo algo ahí anoche, ¿sabes? Que me recordaba que no fue que esto fue una cosa de última hora, ¿sabes? No, esto desde antes de la fundación del tiempo, este era el diseño de Dios para la iglesia. Así de importante y así de serio es. Right? El cuerpo físico nos recuerda que la unidad es el cuerpo. Esta es la unidad, right? Y la diversidad, que son los miembros, son amigas. No se excluyen, no se repelen, right? No se excluyen mutuamente. O hay unidad
o hay diversidad. No. En el cuerpo de Cristo no es esa forma. Son amigas, se complementan la una a la otra. De paso, es en esa amistad, en esa interacción entre la unidad y la diversidad, de donde nace el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que hace que el cuerpo de Cristo luzca como debe lucir. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Puesto de otra forma, si todo el cuerpo fuese una nariz, ya lo dije hace unos momentos, comentarios así por encima, si todo el cuerpo fuese una oreja o un pie, sería una mutación distorsionada. Don't forget that, ¿ok? Es importante para cada uno de nosotros. Versículo 20, en el griego original, lee de esta forma: ahora son los miembros un cuerpo. No hay el resto de las cosas que nos dice aquí, pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Versículo 20, en el griego lo que dice: ahora son los miembros un cuerpo. Punto y se acabó. Nada más. Así que Pablo está diciendo que el extremo de la autodesaprobación o autocrítica es uno que precisamos evitar. ¿Por qué evitar eso? Porque distorsiona la forma en que Cristo es visto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y los que piensan de esa forma, de que yo no sirvo, que yo no tengo nada que ofrecer, y yo me mantengo en las graderías, y yo voy a los sermones, y yo participo allá y en el compañerismo, y yo hago esta cuestión, ¿sabes? Pero yo no tengo nada que ofrecer. Están actuando incorrectamente y en cierta forma están perjudicando la forma en que Jesucristo debe lucir. Amén. Ese es un extremo. El otro extremo es el punto P en sus notas. El cuerpo de Cristo funciona correctamente cuando sus miembros evitan la autoexaltación. Funciona correctamente cuando los miembros evitan la autodesaprobación. Right? Cuando las personas no piensan: esta iglesia no me necesita, porque la iglesia sí te necesita. Cuando las personas piensan que la soberanía es un error, no, ¿sabe? Cuando las personas se dan cuenta, no, la soberanía no es un error. Dios me dio unos dones a mí, y Dios me dio los que eran necesarios que yo tuviera. Amén. Y cuando las personas entienden que la unidad y la diversidad son cosas que coexisten, que no se excluyen, que son esenciales, porque es por medio de eso, ¿sabes? La unidad de cosas diversas, cosas distintas, que Jesucristo puede finalmente lucir como debe lucir. Amén. Funciona el cuerpo de Cristo correctamente cuando sus miembros evitan la autoexaltación. 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 Evitan ellos la autoexaltación. No solamente yo he aprendido a evitar la autoexaltación y lucho porque mi carne le encanta autoexaltarse. Y la suya también. Right? Sino que también he aprendido a rechazar la exaltación, venga de donde venga. Not good. Huyale a eso. Ok. Me parece a mí que para Pablo, autocrítica era un problema, pero para Pablo el asunto de la autoexaltación, me parece que para él era una tentación mayor en la mente de él, para aquellas personas que tenían lo que mencionamos hace un rato como los dones sensacionales, right? Y son los dones que son visibles. Y la razón por la cual posiblemente es una tentación mayor para las personas que tienen dones sensacionales o dones visibles, es porque las personas que tienen estos dones tienen el potencial bien grande, pero casi seguro de que el orgullo va a estar tratando de sacar su cara por cualquier momento. Amén.
so la tentación es mayor, right? Entonces Pablo nos da ejemplos de estos dones que son sensacionales, right? Estos son sensacionales porque tienen una plataforma. Por ejemplo, el don de la predicación, profecía, el don de estos dones, pues son dones que le proveen al que tiene una plataforma. Yo tengo una plataforma en este momento y no necesariamente es esta cuestión física. Yo tengo la plataforma, la oportunidad de estar en un lugar donde muchas personas me están mirando. Right? So, estos dones tienen una plataforma donde son vistos por las demás personas. Y el hecho de ser visto por otras personas abre las puertas para que se sientan superiores o que comentarios que personas hagan provoquen que se le hinche el ego, se le hinche la cabeza y todo ese número de cosas. Amén. So Pablo en el versículo 28 da un ejemplo de estos dones sensacionales. Dice, y uno puso en la iglesia, primeramente apóstoles. Ese es un don visible. Ese es un don que tiene plataforma. Como diría el americano, this gift have airtime. En la televisión, ¿verdad? ¿Sabe? Donde hay un ejemplo de eso en el día de hoy es Donald Trump, right? He has airtime, right? Donde quiera que tú te metas, lo encuentras, Donald Trump. Hay otros candidatos que posiblemente tengan más contenido, más carácter, sean mejores que él, sean mejores para el país, pero they don't have airtime. Amén. So, pues hay unos dones que tienen airtime, que tienen más exposición si usted quiere, ¿verdad? Son ellos apóstoles en aquel tiempo, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículos 21 al 31, Pablo nos ayuda a entender, a poder identificar algunas cosas que posiblemente caracterizan a la persona que se autoexalta cuando se trata de dones espirituales. Vamos a utilizar el mismo mecanismo. Usted sabe que usted es esto, sí, pues usted sabe si usted se autoexalta, si usted piensa que la iglesia no puede existir sin usted. Te estás autoexaltando. Versículo 21, ese es el ejemplo. Ahora usted sabe por qué la cuestión del ojo y la nariz, la cuestión, porque esas son las dos cosas que Pablo está destacando. Unos que se autocensuraban, que se criticaban, y Pablo dice, no, don't dudar, porque tú eres parte de un cuerpo, es un cuerpo, pero tiene muchos miembros y todos son importantes. Y otros, ¿sabe? Que se le hincha la cabeza, decir, no, yo no necesito aquel, yo no necesito aquel otro, yo soy mejor. Nosotros podemos prescindir de fulano o de fulana. So, la persona que se autoexalta piensa que la iglesia no puede vivir sin ella. Versículo 21, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De eso que Pablo está hablando cuando usted lee eso. ¿Right? No, la persona que se autocritica dice, ellos no me necesitan, right? La persona que se autoexalta dice, ellos no pueden existir sin mí. Y la enseñanza es clara. Ninguna de esas cosas tiene sentido porque el cuerpo no funciona de esa forma. ¿Y cuál cuerpo estamos hablando? Del cuerpo de Cristo. Ahora, problema con esto, escucha, importante. El problema es que es posible ver la forma en que Dios me ha equipado, a mí, a usted. Y al yo considerar la forma que Dios me ha equipado, las cosas que Dios ha hecho conmigo, las cosas que Dios me ha dado, las capacidades que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, es posible que al yo considerar eso, yo empiece a mirar a otras personas como si el rol de ellos fuera menos importante o quizás no tan necesario en el cuerpo de Cristo. Y es posible llegar a pensar que lo que esas personas pueden aportar es indispensable. ¿Qué enseña la palabra? La palabra enseña que tomando en consideración la realidad de que todos somos un cuerpo, es absolutamente incorrecto que nadie tenga el don que tenga, sea el don que sea. Es incorrecto para una persona decir o pensar, hermano Pedro, yo me alegro que usted esté aquí. Hermano Pedro, no queremos que usted se vaya, se puede quedar.
Pero hermano Pedro, nosotros no necesitamos su participación. ¿Me están siguiendo, familia? Usted se autoexalta si usted piensa que la iglesia no puede existir sin usted. Segundo, usted se autoexalta si su deseo es ser sensacional en vez de ser beneficioso. Versículos 22 al 24. Al contrario, los miembros del cuerpo, esta parte es muy interesante, muy importante. Señor, ayúdame a explicarlo con claridad. Con la claridad que tú me has dado a mí, que yo lo he podido ver, finalmente he podido entenderlo. Ayúdame, por favor. Versículo 22 al 24 dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más que... Vamos a leer otra vez. Al contrario, los miembros del cuerpo que son más débiles son los más necesarios. No, ningún amén. Porque intencionalmente dejé una palabra afuera. La que Pablo que fue parecen. Right? Aquí lo que estamos hablando, Pablo, esto es lindo, gloria a Jesús. Pablo lo que está hablando es de una impresión que ellos están teniendo y en base a esa impresión han llegado a una conclusión. No es un juego de palabras. This is what it is. Miren lo que dice otra vez. Al contrario, los miembros que parecen, una impresión, parecen, mi impresión es que son débiles, que parecen débiles, son los que. So you got it wrong. Tú piensas que esos son los más débiles, pero no son los más débiles, esos son los más importantes. Versículo 23. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos dignamente. Otra vez nos parecen, aquellos miembros del cuerpo que nos parecen, subrayen nos parecen ahí en la nota suya, para que después si lo ve se le venga algo a la mente. Nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros, subrayen en nosotros porque comunica la misma idea de nos parecen. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Punto. Y ahí comienza una transición extraordinaria. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que más tenía, punto, como mejor dicho, y te da la razón ya mismo, en el versículo 25. Le dije que es importante. Permítame clarificar algo. Cuentas claras conservan ¿qué? Unidades. Right? Todos, y todos son, un poquito más, todos son, todos. Todos los dones espirituales son necesarios. Todos los dones espirituales son beneficiosos si son apropiados correctamente, si son ejercidos correctamente y con la motivación correcta. Son beneficiosos si son ejercitados apropiadamente conforme a la prescripción bíblica y con la motivación correcta. Si la pregunta entonces es ¿qué en realidad es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero? Motivación. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero esto? Una buena pregunta también. Versículos 22 al 24. Escuchen, es importante. Pablo hace mención de unas partes del cuerpo que él describe como débiles, como menos dignos, como menos decorosos. Escucha, y la tentación está en pensar, eso es como nosotros lo procesamos. Esto es como yo lo he procesado por muchísimo tiempo hasta el día de hoy. O la última semana que empecé a hacer este estudio serio y profundo. Sin miedo a que la gente no le guste o que se vayan o se queden o protesten o lo que sea. La tentación es que cuando nosotros escuchamos decir que unos son débiles, unas partes son débiles, unas partes son menos dignos, unas partes son menos decorosos. La tentación en la mente de la iglesia de nosotros está en pensar que en la iglesia hay algunos individuos cuyos dones son menos importantes y menos necesarios para el cuerpo de Cristo.
No, o sea, no es que, que eso es verdad, ¿sabe? El amén no es para que es verdad, sí, que hay gente en la iglesia que sus dones son menos importantes y menos necesarios. Eso es un disparate. Lo que el amén es porque muchos de nosotros pensamos de esa forma. Y en muchas denominaciones, eso es un mecanismo, eso es parte de la cultura de ellos. El destacar unos dones por encima de otros. Persigan tales dones. Busquen los mejores dones. Pero pastor, ¿eso dice la Biblia? Claro que sí. Lo que está por definir es cuáles son los mejores dones. Yo someto a su consideración que en la inmensa mayoría de los casos las personas piensan que los mejores dones son los apóstoles, los profetas, las sanidades, todo ese tipo de cosas. Los dones que tienen que airtime. Aquí es donde se nos complica la cosa para algunos. ¿En qué sentido? En el sentido de que posiblemente usted por años ha estado escuchando lo contrario. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano es dejar de creer una cosa que usted ha creído por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la dificultad no está en dejar de creer eso en particular. La dificultad consiste en el hecho de que muchas veces, en la mayor parte de las veces, usted sobre eso que ha creído ha construido muchísimas otras cosas. Y si usted saca eso, se le caen un montón de otras cosas también. Y ante esa posibilidad de que se me vaya a caer todo esto, mejor no, déjalo ahí. ¿Cuánto alaban al Señor? Pablo quiere destacar algo. Lo que quiere destacar es que la impresión que los corintios tenían en relación a estos dones y la conclusión a la cual habían llegado era incorrecta. Algunos dones a ustedes les parecen, una parte le parecen débiles, otros le parecen menos dignos, otros menos decorosos. Lo que Pablo está diciendo, esa conclusión es incorrecta. Versículo 22-23, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Subraye eso, por favor, que es importante. Son los más necesarios. Los que parecen más débiles son los más necesarios. Si voy a perseguir dones, los mejores, ¿cuáles voy a perseguir? Los que son más ¿qué? Más necesarios. Amén. Y sí, ¿ves cómo la cultura donde nosotros vivimos se mete dentro de la iglesia? Conceptos de flashy things, la cosa espectacular, la cosa tremenda, that's the good thing. Eso es lo que hay que perseguir. Eso es un concepto de la cultura donde nosotros vivimos. No son conceptos bíblicos. Alabado Cristo. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y a los que a nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoros. La implicación es cuando leemos todo eso, no una vez, no dos veces, pero detenidamente, yo he leído esto, pero no exagero en decir docenas de veces en las últimas semanas. Volver a leer, volver. La repetición en la escritura se estimula. La impresión que da aquí nuevamente, right, es que Pablo está llamando la atención a la diferencia entre lo que se puede llamar las partes visibles del cuerpo y las partes no visibles del cuerpo, las partes del cuerpo que no son visibles. Cuando hablamos de las partes del cuerpo humano, ahora físico, que no son visibles, estamos hablando de los órganos vitales
del cuerpo. Pero pastor, hay órganos que no son visibles, que no son vitales. Tiene razón. Pero aquí la implicación es esa, son los órganos vitales, right? Okay. Son órganos que son vitales, que sin ellos no se puede vivir, right? Y lo que el cuerpo físico nos enseña, este cuerpo físico nos enseña, es que los órganos que son vitales para vivir, que son esenciales para vivir, no son órganos visibles. Son órganos que no se ven. Acuérdense que Pablo está usando el cuerpo físico para comunicar una verdad acerca del cuerpo físico espiritual de Cristo. Órgano vital en este cuerpo, que sin él no hay vida: cerebro, corazón, hígado, pulmones. Lo que Pablo está diciendo es que si consideramos la forma en que Dios diseñó el cuerpo humano, nos daremos cuenta, gloria a Cristo, this is God's way, this is God's methodology. It's not like ours. God's ways are different. And most often He goes the extra mile just to make our ways look foolish. So, lo que Pablo está diciendo es que la forma en que Dios diseñó el cuerpo humano, si lo consideramos, nos vamos a dar cuenta de que las cosas que son absolutamente necesarias para la vida no son visibles. Son cosas que operan tras bastidores. Versículo 31, Pablo dice: y buscar los mejores dones. Right? Los mejores dones no serían los que son más necesarios para el cuerpo que la iglesia. Yo someto a su consideración y I mean with all my heart, you know. Dones esenciales para el funcionamiento de la iglesia son los dones que se ejecutan tras bastidores. Gloria al Señor. Pero yo creía que eran los pastores, yo creía que eran los predicadores. Cada cual tiene una función. And we will see that as we go. Cuando entremos en el capítulo 13, lo vamos a ver con claridad, lo vamos a ver, pero bien fácil de entender. Porque cuando vayamos al capítulo 13, lo vamos a estudiar como nunca quizás alguno de ustedes lo ha estudiado. Lo ha estudiado en el contexto correcto. La mayor parte de las veces que el capítulo 13 se estudia, se lee fuera de contexto. El capítulo del amor. Pero el capítulo del amor, el contexto es dones espirituales. Bendito Cristo. Pablo no está tratando de minimizar, de paso, los dones sensacionales. Lo que trata de hacer es destacar el hecho de la cuestión de dones no siempre es visible y no siempre audible. Ya está. Hay unos que se ven y otros que no se ven. Hay unos que se escuchan y hay otros que no se escuchan. Y los que se ven no son más importantes que los que no se ven. Y los que se escuchan no son más importantes que los que no se escuchan. ¿Okay? Versículo 12, capítulo 12, versículo 31 termina: procurad sin embargo los dones mejores. Sin lugar a dudas, Pablo da un listado de apóstoles, maestros, sanidades y todo ese montón de cosas, y después de mencionar todo dice: pero by the way, procuren buscar los mejores dones. Right? Y la mayor parte de las veces, por mucho tiempo, yo juraba y perjuraba que cuando él decía buscar mejores dones, se estaba refiriendo a los que él acababa de decir. Y yo someto a consideración que no es necesariamente de esa forma. Pablo habla de los dones mejores, no necesariamente está hablando de dones sensacionales. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de los dones
By the way, pueden ser todos los dones, no tienen que ser uno en particular, pueden ser todos los dones que están directamente conectados. Los dones que son mejores son los que están conectados con la edificación del cuerpo y el bienestar común de la familia de la fe. Esos son los mejores dones. Son esenciales. Y eso es precisamente lo que debemos desear. Esa debe ser nuestra motivación. Soy loco que entre en el capítulo de amor porque esta cuestión de los dones a mí no me interesa. Volvemos otra vez a la misma cosa que dijimos desde el principio, cuando empezamos a hablar de esto. Pues te debe interesar. ¿Por qué? Porque usted lo dice. Porque cuando el pastor lo dice, no, te debe interesar porque nosotros fuimos dejados en este lado de la eternidad para dar gloria a Dios. Y los dones espirituales se nos dieron precisamente para eso. Para que Jesucristo luzca bien. Y cuando Él luce bien, Dios es glorificado. Quiere decir entonces que yo no puedo ser negligente, ignorarlo, no me gusta, me confunde. Eso, yo no tengo. Los únicos que no tienen son los que no tienen a Cristo en su vida. Es que el mío no es importante, eso es por eso estamos hablando de esto. Porque es importante. El suyo es importante porque usted puede predicar, usted puede hacer esa cuestión, porque usted se ve, usted influencia a la gente. No, todos son importantes. Y lo que nos está diciendo es que los que no se ven son más importantes. Padezco de autoexaltación si yo promuevo facciones más que compañerismo. Pablo ha estado hablando de órganos vitales, versículos 24, 28. Nos da una cláusula, rápido por favor, que nos deja ver cuál debe ser la finalidad, el propósito de los miembros del cuerpo de Jesucristo. Versículos 24 y 26 dice, por lo que nosotros somos más decorosos, no tiene necesidad. Punto. Y después dice, pero Dios ordenó el cuerpo, Dios ordenó soberanamente, lo diseñó, lo creó, lo confeccionó, dando más abundantemente honor al que menos tenía. Right? Pero ¿para qué? Aquí no está la cosa. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Porque le plació? Pues claro. ¿Porque Él es soberano? Claro. Pero Dios es un Dios de orden. Dios tiene un propósito, ¿verdad? ¿Sabe? Dios lo hizo, versículo 25, para que no haya ¿qué? Subraye, por favor. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué pasa? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Right? Dios decidió darle más importancia a las partes que consideramos de menos valor, porque así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. El punto es este. La razón por la cual Dios ordenó, compuso, hizo el cuerpo en una forma en que debemos darle honor a partes que consideramos de menor valor, es para que no haya divisiones en el cuerpo de Jesucristo. Yo esperaba que en este punto todo el mundo dijera, amén, aleluya, gloria, alábalo Dios. Now I'm going to try again, okay? La razón por la cual Dios ordenó, compuso e hizo el cuerpo en una forma en que debemos darle honor a las partes que consideramos de menos valor es para que no haya divisiones en el cuerpo de Cristo. Y para que nos cuidemos uno de los otros. Cuando usted y yo nos miramos en el espejo, cuando miramos a otras personas, debemos recordar que debemos ser parte de un compañerismo que está haciendo vida. Cuando a Mari le duele, a mí me duele.
Cuando Ángela y Iván se gozan porque Sebastián alcanzó un premio en la feria de tecnología, whatever, yo me gozo con ellos. Así es que debe pasar la cosa. La iglesia moderna, hay un montón de cosas que son tremendas, muchas facilidades, mucha tecnología y en muchas iglesias montones de gente, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas que están mal. Hay cosas que son trágicas. Una de las cosas trágicas en la iglesia moderna es el hecho, y los videos que hemos visto, que no son nada, by the way, repito lo mismo, ¿sabes? Estos videos que hemos visto no es nada, ¿sabes? No es nada a la luz de todo lo que está pasando, a la luz de toda la inmoralidad, toda la depravación, de toda la explotación, de todo el comercialismo, de toda la cosa grosera, de toda la blasfemia de Cristo, todo el montón de, ¿sabes? Aquí lo que enseñamos fue nada, así, un chin, chin, chin. Right. Una de las tragedias peores de la iglesia de hoy es que el hecho de que los supuestos dones estos espirituales que se ejercen de tal manera en que en vez de que haya unión, que haya compañerismo en la iglesia, lo que hay es desunión, división. Y esa desunión y esa división lo que hace es que echa por el piso nuevamente lo que el cuerpo de Jesucristo se supone que sea. Right? Se supone que haya compañerismo. Se supone que uno duela con los que duelen. Se supone que uno se preocupe por los que están necesitados. Se supone que nosotros compartamos los unos con los otros. Right? Se supone que si hay alguien necesitado en la iglesia, se supone que la iglesia lo ayude, ¿verdad? Amén. Right, ¿sabe? No sé, y aquí es, ¿sabes? Si en la iglesia hay alguien con necesidad, hay que orar por él porque está en pecado. Y si hay alguien que está en pobreza o perdió el trabajo, hay que orar por él porque la pobreza es indicación de que la persona está en pecado. Y la iglesia, en vez de preocuparse por las necesidades de las personas, lo que hace es manipulando a las personas, diciéndole que siembren semillas, que siembren esto, que siembren aquello otro, que den tanto, que envíen tanto, que Dios le garantiza que se lo va a multiplicar por tanto y por tanto. Y todo eso se hace en el nombre de nuevas revelaciones recibidas por los pseudoapóstoles. Eso es una tragedia, amén. ¿Por qué es tragedia? Porque el nombre de Jesucristo es empañado. Y porque los dones que fueron dados a la iglesia para equipar la iglesia, para que Jesucristo luciera bien, lo que están haciendo es tergiversándolos, distorsionándolos. De forma tal que Jesucristo, en vez de lucir bien, lo que hace es que luce desastrosamente y con mucha razón. Mucha gente no quiere saber nada de Jesucristo. Y nosotros, no me refiero a esta iglesia local en particular, me refiero a la iglesia de Jesucristo en Orlando, en Miami, en Puerto Rico, en Cuba, donde sea, pues somos llamados a indignarnos con eso. Amén. Y a buscar la forma en que mejor podemos, el quebrantamiento delante de Dios, para que Dios tenga misericordia de la iglesia. Amén. No es como tratarlos que nosotros ustedes son inferiores, nosotros somos mejores que ustedes. No, de eso no estamos hablando. La otra cosa, padece usted de autoexaltación si usted prefiere la independencia por encima de la dependencia. ¿Right? Esta porción y muchas otras enfatiza que todo creyente tiene al menos un don espiritual. Nadie tiene las manos vacías. Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia y provee la lista ahí. Que no es toda la lista, es parte de muchas listas que hay en la Biblia. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos milagros? No. La implicación es que no se espera que ningún creyente sea independiente.
El plan de Dios es que dependamos unos de otros. Quiere decir que en el plan de Dios no hay espacio para llaneros solitarios. Tenemos que depender unos de otros y tenemos que también, parte de eso, es rendir cuentas unos a otros. Y la última cosa es, ¿padezco yo de autoexaltación? Sí. ¿Deseo yo los dones del Espíritu más de lo que deseo el fruto del Espíritu? That's a good thing right there. Una buena forma para terminar. La semana próxima vamos a estudiar el capítulo 13, por la próxima vez que nos reunamos. Y como ya dije hace un momento, nos vamos a dar cuenta que usualmente hemos leído, estudiado, predicado ese pasaje fuera del contexto original, porque el contexto original es el asunto de la preeminencia del amor por encima de los dones espirituales. Por eso es que en el versículo 31 Pablo dice, procurad sin embargo los dones mejores, pero inmediatamente dice, ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Es continuación de lo que estaba hablando. Quiere decir que hay un camino que es más excelente que el desear dones espirituales que edifiquen la iglesia. Desear dones espirituales que edifiquen la iglesia es un buen camino. Pero hay uno que es mucho mejor que ese. ¿Y cuál es? El camino más excelente es el fruto del Espíritu. Gloria a Cristo. Capítulo 13 proclama la preeminencia del amor. ¿Y por qué Pablo lo pone así por encima de cualquier otra cosa? Porque el amor bíblico, el amor que se define ahí, el amor que es fruto del Espíritu, ¿ok? Nos ayuda a reconocer, nos ayuda a apropiarnos y nos ayuda a utilizar los mejores dones. Pablo dice, procuren los mejores dones, ¿right? Pero yo te voy a enseñar un camino mejor. Y si tú sigues en ese camino mejor te va a conducir a los mejores dones. ¡Gloria a Dios! No es un juego de palabras, ¿ok? No es que yo quiera más. Es que it's good. Busca a los que son mejores. Pero te voy a enseñar un mejor camino. Y te vas por ese mejor camino. Y ese camino definitivamente te va a conducir a reconocer cuáles son los mejores dones. A utilizar los mejores dones. A apropiarte de los mejores dones. Y un mejor camino también porque el fruto del Espíritu es dado a todos los creyentes. Alabado Cristo. ¿Qué es lo que en su interior usted más desea? ¿Dono del Espíritu o fruto del Espíritu? La última cosa que le deseo compartir es que la tarea de desear y descubrir y desarrollar los dones espirituales en la vida de Jesucristo se puede expresar de una forma simple. Escriba estas tres cosas. ¿Qué yo puedo hacer? Hay una tensión, hay un dilema, cuando se trata de desear, descubrir y desarrollar, porque me autocritico o me autoexalto. Tengo que tener cuidado ahí con esa cuestión, ¿right? Para que la iglesia pueda ser beneficiosa. Pero el desear, descubrir y desarrollar es una tarea, es algo que tenemos que hacer. Una responsabilidad que tenemos que nosotros cumplir. ¿Qué hago? Lo primero es pedir al Espíritu Santo que le guíe en su jornada. ¿Cuál jornada? En la jornada de su vida. Porque en nuestra jornada de nuestra vida, pues los dones espirituales se van expresando en la vida de nosotros. Y al menos usted tiene uno. Y es posible que tenga más de uno. Y es posible que en determinado momento a Dios le plazca darle un don espiritual. Para ese momento en particular. There's so many things that we can say. Hay tantas cosas que no sabemos. Segundo, deje de estar preocupándose por sellos y definiciones. Right? Me refiero a la cantidad de dones y las descripciones de los mismos, ¿sabes? No. We don't know. ¿Sabes? Hay tantas cosas ahí, ¿sabes? ¿No? ¿Dónde de profecías? ¿Dónde sanidades? ¿Dónde esto? ¿Dónde aquello otro? ¿Sabes? ¿No? Usted lee a alguien y él tiene una definición. Lee a aquel otro, tiene otra definición. So don't worry about that.
Y la otra cosa, considera la forma en que Dios le diseñó para edificar la fe de otros. Porque Dios le diseñó. Dios le diseñó a usted. Right? Hay cosas que podemos decir y no quiero entrar mucho en eso. ¿Qué cosas le apasionan a usted? Hay cosas que a mí me apasionan que quizás a usted no le apasionan. Just think about that. ¿Qué experiencias usted ha tenido, verdad? ¿Sabes? You know. Right? Donde usted ha visto la mano de Dios, Dios ha sido glorificado. ¿Qué cosas ven personas en usted? ¿Qué talento usted tiene? I don't know. So, hay muchas cosas que todos podemos hacer. God is good. All the time.